Paloma blanca de la paz, las 7 armaduras de Dios que nadie Estados Unidos correctamente. Paloma blanca de la paz, las 7 armaduras de Dios que nadie Estados Unidos correctamente. El aire olía a tierra mojada y a incienso quemado. Elías siguió el antiguo camino de piedra, donde las huellas de los peregrinos se habían fundido en la roca a lo largo de los siglos. Frente a él, la puerta de madera oscura de la capilla de Sao Silvestre crujía levemente, como si respirara. En el interior, la luz de las velas parpadeaba en patrones hipnóticos, proyectando sombras que danzaban sobre las descoloridas paredes con frescos. No había venido por devoción. Había venido porque el manuscrito le obligaba a hacerlo. 3 noches antes, mientras organizaba los polvorientos archivos del monasterio de Santa María das Neves, sus dedos se habían deslizado sobre un volumen encuadernado en cuero color cuervo, tan negro que parecía absorber la luz. No había ningún título en el lomo, solo un símbolo grabado, 7 círculos concéntricos, cada uno de los cuales contenía un glifo diferente, una espada, un escudo, un casco, una coraza, un cinturón, sandalias y algo que parecía una antorcha invertida. Cuando lo abrí, las páginas no crujieron, suspiraron. Y las palabras, escritas en un latín arcaico casi ilegible, palpitaban como venas bajo su piel. Quien se ponga la armadura sin saber su peso, será aplastado por ella. Quien la use correctamente ya no necesitará a Dios, porque se convertirá en Dios. Elías cerró el libro con un estremecimiento. No fue una blasfemia, fue peor. Fue una instrucción. Ahora, dentro de la capilla, se arrodilló ante el altar, donde una imagen de San Miguel Arcángel, con su lanza clavada en el dragón, lo observaba con ojos pintados que parecían seguir sus movimientos. Debajo de la estatua, casi oculta por la sombra, había un nicho. Y dentro del nicho, 7 objetos. No eran réplicas. No eran símbolos. Y Laiche extendió la mano, vacilante, hasta tocar el primero de ellos, el cinturón. No estaba hecho de cuero, sino de una fibra metálica tan ligera que parecía flotar entre sus dedos. Mientras lo envolvía alrededor de su cintura, sintió que un calor se extendía por sus entrañas, como si algo dentro de él hubiera sido apretado, ajustado. De repente, el hambre que lo había atormentado desde la mañana desapareció. No por saciedad, sino por irrelevancia. Su cuerpo ya no lo necesitaba. Él jadeó. El manuscrito no mentía. El cinturón de la verdad no debe usarse como adorno, sino como fundamento. Quien lo usa correctamente no se miente a sí mismo. Elías siempre se había considerado un hombre honesto. Pero ahora, con el cinturón apretado, recordaba cada pequeña omisión, cada verdad a medias que había dicho a sus hermanos en el monasterio, cada vez que había cerrado los ojos ante las faltas ajenas por conveniencia. El recuerdo de estas cosas no dolía, quemaba. No como culpa, sino como purgación. Le temblaron los dedos cuando cogió el siguiente artículo, sus sandalias. Hecho de un material que no era ni cuero ni tela, sino algo intermedio, flexible como piel viva. Mientras se los ponía, sintió el suelo a través de las plantas de sus pies, notó cada mota de polvo, cada grieta en la piedra, como si sus pies se hubieran convertido en raíces. Y luego algo más, una vocación. No una voz, sino una dirección. Como si el suelo susurrara, ve hacia el este. Ahora. Él resistió. El manuscrito advertía, las sandalias del Evangelio de la paz no son para los que quieren quedarse. Son para los que deben irse. ¿Pero ir a dónde? La respuesta llegó antes de que pudiera formularla, un destello en su mente, una imagen de una ciudad en llamas, de gente corriendo, de una inmensa sombra cerniéndose sobre todo. Y, en el centro de esta visión, un hombre con capucha, sosteniendo algo que brillaba como un fragmento de una estrella rota. Y Laiche sabía sin lugar a dudas que este hombre estaba buscando la misma armadura. Y ya tenía 3 de ellos. Su corazón latía más rápido. No por miedo, sino por una gélida certeza, no podía salir de la capilla sin el resto. No después de haber tocado la verdad, aunque sea por un momento. La coraza de justicia estaba allí, brillando como plata líquida. No era una armadura en el sentido habitual, era una túnica delgada, casi transparente, que se amoldaba a su cuerpo. O al tocarla. Inmediatamente, Elías sintió el peso de cada decisión que había tomado en su vida, las veces que había sido justo a través de una obediencia temerosa a las reglas, las veces en que la justicia había sido un lujo que no podía permitirse.
La coraza no lo protegió de los golpes del mundo, lo expuso a ellos. Y, sin embargo, cuando se lo puso, se sintió, por primera vez, invulnerable. No porque nada pudiera dañarlo, sino porque nada podría corromperlo. El escudo de la fe estaba apoyado contra la pared, redondo y sin adornos, hecho de un material que no reflejaba la luz sino que la absorbía. Cuando lo recogió, Ylaiche vio, realmente vio, el vacío detrás de las cosas. Las sombras entre los objetos, los silencios entre las palabras, los miedos que se escondían detrás de las sonrisas de los hermanos del monasterio. El escudo no era para defenderse de ataques, era ver lo que otros no podían. Y por un instante, se vio a sí mismo a través de ese vacío, un hombre pequeño y asustado, pero ahora con un fuego en los ojos que antes no estaba allí. La espada del espíritu descansaba sobre el altar, desnuda, sin vaina. Su espada no era acero, sino algo que parecía vidrio negro, cortado de una noche sin estrellas. Al levantarlo, Ylaiche sintió las palabras, todas las palabras, que ya había dicho, que ya había oído, que ya habían sido dichas en su contra. Resonaron en la hoja como notas de una sinfonía discordante. La espada no es para cortar la carne, sino para separar la mentira de la verdad dentro de ti, recuerda el manuscrito. Y de repente comprendió, la espada no mata a los enemigos. Despejó dudas. Quedaron dos objetos. El casco de la salvación estaba en el suelo, como si lo hubieran arrojado allí a toda prisa. Era una luz, casi etérea, hecha de un metal blanco que brillaba sin fuente de luz. Mientras se lo colocaba en la cabeza, Elías sintió algo cerca dentro de él. No tus pensamientos, tu destino. De repente, ya no había más opciones que tomar, no había más caminos alternativos. Solo uno. Y ese camino conducía directamente a la ciudad en llamas de su visión. Finalmente, la antorcha invertida. En realidad, no era una antorcha, sino un cetro corto, con una piedra negra en la parte superior, que parecía absorber la luz a su alrededor. Mientras lo sostenía, Elías sintió que el mundo se invertía. Lo que era luz se volvió oscuridad, lo que era pesado, ligero, lo que era correcto, cuestionable. La palabra de Dios no es un faro, sino un espejo, dijo una voz en su mente, no del manuscrito, no de Dios, sino de algo más antiguo. Quien la usa correctamente no ilumina el camino. Revela que el camino no existe. Y entonces lo supo. El hombre de la capucha no estaba buscando la armadura para usar. Estaba buscando deshacerlos. Porque las 7 armaduras no fueron regalos. Eran prisioneros. Y algo estaba a punto de despertar. El viento aullaba entre las ruinas del monasterio como un lamento centenario, trayendo olor a ceniza y tierra húmeda. Ylaiche apretó el cetro contra su pecho, sintiendo la piedra negra latir en sincronía con su propio corazón. No era calor lo que emanaba de ella, sino una frialdad que se extendía hasta los huesos, como si el mundo exterior estuviera perdiendo su sustancia. Recordó las palabras del manuscrito: el primer sello fue roto por el orgullo, el segundo por la avaricia, el tercero por la fe ciega, y comprendió, demasiado tarde, que no eran advertencias. Eran instrucciones. La armadura no había sido forjada para proteger. Habían sido forjados para contener. Y ahora, uno a uno, estaban siendo liberados. Afuera, más allá de los muros derrumbados, la silueta del encapuchado se movía entre las sombras, no como un intruso, sino como alguien que finalmente regresa al lugar que siempre le perteneció. Sus manos, envueltas en desgastados guantes de cuero, tocaron las paredes con una intimidad repugnante, como si estuvieran curando una vieja herida. Ylaiche escuchó el sonido del metal crujiente, no el clic de una armadura al ponerse, sino el gemido de algo al desabrocharse. Una risa resonó, baja y húmeda, como agua corriendo por las grietas de la roca. Ella no era humana. Ni siquiera era una voz, sino el sonido de muchas voces superpuestas. Cada uno llevando consigo el peso de un juramento roto. ¿Lo sentiste, no? Susurró el viento. El olor a azufre, el ardor en los pulmones. La ciudad no está en llamas. Ella está recordando. Ylaiche cerró los ojos y vio. No fue una visión, sino un recuerdo que no era suyo. Una ciudad de torres retorcidas, donde el cielo no era azul sino un velo gris rasgado por relámpagos verdes. Las calles no estaban pavimentadas con piedra, sino con huesos fusionados en un solo bloque negro.
Y en el centro, un trono vacío, esperando. Las armaduras no eran 7. Eran fragmentos. Y el hombre encapuchado no era un ladrón. Fue el último guardián. O el primer prisionero. La piedra negra del cetro palpitó y Laiche supo que no había más tiempo. Si se juntaran las armaduras no sería para vestir a un guerrero, sino para volver a armar algo que nunca debió dividirse. Algo que, una vez completo, no necesitaría ejércitos para conquistarlo. Solo mira. Él corrió. Los pasillos del monasterio parecían estirarse y retorcerse ante él, como si la propia estructura se resistiera a su fuga. Las paredes sudaban un líquido espeso y oscuro que brillaba a la luz parpadeante de las antorchas. Y Laiche tropezó con un cuerpo, un monje, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en un grito sin palabras. No tenía heridas. Solo una expresión de terror tan profunda que había petrificado sus rasgos. El cetro ardía en sus manos. Afuera, el hombre encapuchado se detuvo. Lentamente, como saboreando el momento, levantó los brazos. No llevaban armadura. Había garras, largas, negras, curvas como las de una bestia que nunca había puesto un pie en la tierra. Y entre ellos, colgado de cadenas invisibles, el primer fragmento flotaba en el aire, vibrando con una música que lastimaba los dientes. Podrías haber huido, dijo la voz, ahora clara, ahora dentro de la cabeza de Laiche. Pero optó por mirar. Ellos siempre eligen. El fragmento brilló. Y algo, en algún lugar lejano, respondió. El aire en la cámara se espesó, como si el tiempo mismo se doblara bajo el peso de lo que se acercaba. Y Laiche sintió el cetro palpitar en sus manos, ya no como un objeto, sino como algo vivo, una cosa que respiraba, que sabía. Las runas grabadas en su superficie ardían de color azul eléctrico, trazando patrones que sus ojos no podían captar, como si la realidad allí fuera solo una fina capa sobre un abismo mucho más grande. El hombre encapuchado, si todavía era un hombre, bajó los brazos y sus garras se cerraron alrededor del fragmento. La música se detuvo repentinamente, dejando solo un zumbido sordo en los huesos de Laiche, como el eco de una campana que había sonado en otro mundo. Luego la capucha se echó hacia atrás, revelando no un rostro sino una máscara de hueso pulido, demasiado lisa, sin aberturas para los ojos o la boca. Solo una superficie blanca y reflectante, donde, por un instante, Elías vio su propio rostro distorsionado, como si mirara a través de agua turbia. Tú llevas la marca, dijo la cosa sin boca. No el de la orden. El otro. Elías supo, sin necesidad de mirar, que la máscara no se refería a las cicatrices de su espalda, ni a las quemaduras que habían serpenteado por sus antebrazos desde la noche en que ardió el monasterio de Bortas. Había algo más antiguo en él, algo que ni siquiera los monjes habían notado. El cetro ardió con más intensidad, como si lo confirmara. Afuera, los otros fragmentos comenzaron a responder. No con sonido, sino con una presión, una distorsión en el aire que hizo que las antorchas parpadearan hasta apagarse. En la oscuridad, Laiche escuchó el chirrido de cadena sobre la piedra, el crujido de algo que se desplegaba, no en el salón, sino dentro de él, como si las paredes fueran piel y algo las estuviera desgarrando debajo. Se están despertando, murmuró la voz dentro de su cabeza. Y tú eres la clave. El cuerpo del monje a sus pies tembló. No fue un espasmo mortal. Era algo que se movía debajo de la piel, algo que empujaba los huesos hacia afuera, los estiraba, los torcía en ángulos que no deberían estar allí. Laiche dio un paso atrás, pero el cetro lo mantuvo en su lugar, como si sus raíces habían crecido a través de sus dedos, sus muñecas y sus brazos en venas de luz azul. No lo entiendes, continuó la cosa del hueso. No se trata de ahorrar. Se trata de abrirse. El primer fragmento se liberó de las garras y flotó hacia Laiche. No era metal. No era piedra. Era algo intermedio, algo que cambiaba de forma con cada parpadeo, ahora una espada, ahora un ojo, ahora una boca que se abría silenciosamente. Cuando se tocó el pecho, no sintió dolor. Hubo un cambio, como si su corazón hubiera sido empujado hacia un lado, dejando espacio para algo más. Y entonces lo vio. No el salón. No el monasterio. No el mundo. Vio la red, hilos de luz plateada extendidos a través de un vacío tan profundo que hacían que las estrellas parecieran polvo.
Y en los nudos de esta red, las cosas se retorcían, dormidas, esperando. Uno de ellos, más grande que los demás, latió cuando el fragmento tocó a Elías. Se abrió un ojo en la oscuridad, tan vasto que su iris era un remolino de galaxias, y por un instante, Ilaiche supo su nombre. No era un nombre que pudiera pronunciarse. Fue un sonido que destrozó la carne, una ecuación que destrozó la mente. Pero el cetro lo retuvo, anclándolo a la cordura con un hilo. Ahora lo entiendes, dijo la máscara de hueso. Elías entendió. Comprendió que los monjes no guardaban los fragmentos. Los alimentaron. Que las oraciones no eran para mantener el mal fuera, sino para mantenerlo dentro, sellado en ciclos de sangre y fuego. Y que el cetro no era un arma. Fue una clave. Y él la había hecho girar. Algo afuera aulló. No fue un sonido. Fue una vibración que hizo que el suelo se agrietara en venas negras, que hizo que el aire se hiciera añicos como cristal. Las paredes del salón comenzaron a sangrar, no sangre, sino una sustancia espesa y plateada que corría en hilos hasta formar símbolos en el suelo, símbolos que Ilaiche reconoció por las visiones que el cetro le había mostrado durante semanas. El hombre encapuchado, o lo que fuera, le tendió la mano. Venir. Todavía hay tiempo para ver. Elías no tuvo elección. No más. Dio el primer paso y el suelo se abrió bajo sus pies. No para tragarlo, sino para recibirlo. La caída duró un segundo. Duró una eternidad. Cuando sus pies tocaron algo sólido, no era piedra. Era carne. Y encima de él, el cielo ya no era cielo. Era una membrana delgada, estirada sobre algo que respiraba. El aire allí abajo era húmedo y palpitante, como el interior de un pulmón. Elías intentó respirar, pero cada respiración llevaba consigo el olor a hierro oxidado y algo más antiguo, un olor que no pertenecía a este mundo ni a ningún otro que él conociera. Las paredes, si se les podía llamar así, se contraían en lentas ondas, cubiertas por una capa traslúcida que refractaba la luz de un sol que no existía. La luz venía del interior. De las venas. De los símbolos plateados, ahora grabados no solo en el suelo, sino también en su propia piel, ardiendo sin dolor, como si siempre hubieran estado allí. El hombre encapuchado, si todavía era un hombre, se alejó unos pasos. Su capa, una vez negra, ahora deshilachada en tiras de tela que parecían estar hechas de sombra sólida, revelando debajo una figura esquelética pero no humana. Los huesos eran demasiado largos, estaban mal articulados y entre ellos, en lugar de músculos, había algo que se movía como humo espeso, unido a hilos de nervios que brillaban como plata fundida. «Estás dentro», dijo la voz, pero no era una voz. Era el sonido de miles de voces superpuestas, algunas humanas, otras no, todas susurrando al mismo tiempo, como si el discurso fuera un coro de ecos distantes. Dentro de lo que siempre estuvo afuera. Elías miró hacia abajo. El suelo, esa carne viva, palpitaba bajo sus pies y, con cada pulso, los símbolos de su piel ardían con más intensidad. Intentó levantar la mano, pero sus dedos se estaban fusionando, no con el cetro que aún portaba, sino con la sustancia misma del lugar. El metal del cetro ya no era metal. Era hueso. ¿O diente? ¿O algo intermedio? El cetro no es una llave, continuó la figura, mientras sus articulaciones hacían clic cuando se movían. Es una invitación. Y lo aceptaste. Ilaiche recordó las visiones, las ciudades hundiéndose en abismos de silencio, los cielos desgarrados por garras que no pertenecían a ninguna criatura conocida, los gritos que no se oían pero se sentían, como vibraciones en los huesos. Todo esto no fue una advertencia. Fue un recuerdo. Tu memoria. No lo recuerdo, murmuró, pero las palabras no salieron con sonido. Salieron como grietas en el aire, como si el espacio mismo se dividiera para dejarlos pasar. Por supuesto que no, dijo el que alguna vez fue un hombre. Nadie se acuerda hasta que es demasiado tarde. Y entonces, las paredes empezaron a abrirse. No como puertas, sino como párpados. Grandes fisuras se extendían a través de la carne viva, revelando, una a una, las cosas del otro lado. No eran ojos. O tal vez lo eran, pero de una escala y forma que hacían que el concepto de ojo pareciera ridículo.
Algunas eran esferas negras del tamaño de montañas, otras eran grupos de lentes facetadas que refractaban la no luz en patrones hipnóticos. Y todos miraron. Elías sintió que algo se movía dentro de él. No tu corazón. No tu alma. Algo que había sido plantado allí mucho antes de que él naciera, algo que ahora estaba despertando, estirándose como un miembro dormido. Están despertando, dijo la figura, y esta vez ya no era un coro. Era una voz, profunda y familiar. La voz de Elías. Se miró las manos. Ya no eran tuyos. Los dedos se habían alargado, las uñas se habían convertido en garras de cristal negro. Y cuando abrió la boca para gritar, no salió ningún sonido. Salió con hambre. Sobre ellos, la membrana del cielo tembló. Algo la estaba destrozando. Y esta vez no fue una invitación. Fue una orden.